Bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el mundo vibrante y, la verdad, a menudo bastante desafiante del desarrollo independiente de videojuegos. Tenemos aquí sobre la mesa un montón de material interesante. Artículos que intentan explicar el porqué de este auge indie, guías muy prácticas de marketing y casi de supervivencia, diría yo, para desarrolladores. También discusiones sobre cómo conseguir financiación, que no es fácil, e incluso partes de una tesis académica que analiza un plan de negocio para una empresa indie. Bastante completo. Sí, es que el fenómeno indie, ha cambiado las reglas del juego en la industria, ¿eh? Ya no son solo los gigantes, los triple A, los que marcan el camino. Nuestra idea hoy es intentar desgranar qué impulsa todo esto, qué tienen de especial estos juegos que a veces nos enganchan tanto o más y, sobre todo, cómo narices hacen los creadores independientes para sobrevivir y destacar en un mercado que está cada vez más saturado. Una jungla, como decías. Ahí está el kit de la cuestión. Porque es realmente fascinante ver cómo equipos súper pequeños, a veces una persona sola con una idea, consiguen competir e incluso a veces superar a juegos con presupuestos millonarios. Hablamos de títulos como Haze, Hollow Knight, Celeste. Oye, que no son solo éxitos de ventas, es que han dejado huella. Son casi hitos culturales. Venga, vamos a meternos con ello. A ver, los juegos independientes, como tal, existen desde el principio de los videojuegos, eso es verdad. Pero esta explosión moderna, esta especie de edad de oro que estamos viviendo, arranca fuerte, sobre todo en la década de 2010. Hay factores clave que todas las fuentes señalan. El principal, sin duda, son las plataformas de distribución digital. Steam, itch.io, luego la Epic Games Store, cambiaron radicalmente el acceso al mercado. Claro, eliminaron intermediarios, ¿no? Antes, si no tenías una gran editora detrás, llegar a la gente era casi una utopía. Ahora con estas tiendas digitales, pues el camino hasta el jugador es mucho más directo. Exacto. Y ojo, no solo en PC. Las fuentes también remarcan cómo las consolas, piensa en la eShop de Nintendo Switch, la PlayStation Store, la tienda de Xbox, pues poco a poco también abrieron sus puertas a los desarrolladores independientes. Eso multiplicó el público potencial de una forma increíble. Un juego indie ya no estaba, condenado a quedarse solo en el nicho del ordenador. Vale, perfecto. El acceso mejoró, está claro. Pero, ¿qué hace que estos juegos indies conecten tanto? ¿Qué tienen de especial? Leyendo los artículos hay una palabra que sale una y otra vez: innovación. Es que ahí está una de sus grandes ventajas competitivas, yo diría. Como no tienen esas estructuras corporativas enormes ni las presiones financieras de los triple A, pues los estudios indies tienen más libertad para probar cosas nuevas. Pueden permitirse explorar mecánicas, narrativas, estilos visuales, que quizás una gran editora consideraría demasiado arriesgados o, para un público muy minoritario. Asumen riesgos que las grandes compañías a menudo evitan, ¿no? Para no salirse de las fórmulas que ya saben que funcionan. Por ejemplo, una de las fuentes destaca mucho Hades, de Supergiant Games. Es que consiguieron darle una vuelta de tuerca increíble al género roguelike. Esos juegos súper difíciles que normalmente te hacen empezar casi de cero cuando mueres, pues ellos integraron la narrativa de una forma magistral. Cada fallo, cada muerte, te contaba más cosas del mundo y de los personajes. Esa mezcla de mecánica e historia fue, brillante. O piensa en Hollow Knight, de Tim Cherry. Un estudio diminuto, ¿eh? Y crearon un Metroidvania, ya sabes, ese género de explorar un mapa enorme que se va abriendo con una atmósfera y un diseño de mundo que te atrapan completamente. Su forma de contar la historia, muy sutil, a través del entorno, de pequeños detalles, generó una conexión súper profunda, invitando a que cada uno sacara sus conclusiones. Y eso nos lleva a otro punto fuerte que subrayan varias fuentes: esa capacidad para conectar a nivel emocional. Mientras que los AAA a menudo buscan el espectáculo a lo grande, casi como una película, muchos indies van a por historias más íntimas, más personales, a veces incluso más vulnerables. Celeste es un ejemplo perfecto, que se menciona mucho. A simple vista, es un juego de plataformas muy exigente. Pero el corazón del juego trata temas como la salud mental, la ansiedad, la autoaceptación, temas bastante profundos, tratados con una sensibilidad y sobre todo integrados en la propia jugabilidad de una forma asombrosa. La lucha de la protagonista contra sus miedos mientras escala esa montaña conectó de una manera muy potente con muchísima gente. Esta libertad creativa y este foco en la conexión
También se nota en la estética y en la economía, ¿no? Porque con presupuestos más ajustados, pues no pueden competir en gráficos hiperrealistas. Y es que a menudo ni lo intentan. Las fuentes señalan que lo que priorizan son mecánicas de juego bien pulidas y estilos visuales con mucha personalidad, que sean distintivos. De hecho, esa limitación de presupuesto a veces puede ser hasta un motor para la creatividad. Tienen que buscar formas ingeniosas de destacar visualmente sin gastarse una fortuna en la última tecnología. A veces menos es más, realmente. Y además, esto suele hacerlos más baratos. Mientras un AAA te puede costar 70 euros o más de salida, los indies suelen estar en rangos mucho más bajos y ofrecen, según las fuentes, una relación calidad-precio excelente muchas veces. Todo esto, en conjunto, ha tenido un impacto cultural enorme. Han revitalizado géneros que estaban olvidados, han introducido temas y perspectivas muy diversas y han inspirado a muchísimos nuevos creadores. Han demostrado que no hace falta un ejército de gente para hacer algo relevante y que tenga éxito. Y han creado comunidades muy fuertes a su alrededor. Plataformas como itch.io, que mencionaba una fuente, son más que simples tiendas. Son como hervideros de creatividad, sitios para probar ideas experimentales, donde los creadores hablan directamente con su público. Esa cercanía es algo que los grandes estudios rara vez pueden conseguir. En definitiva, han enriquecido y diversificado muchísimo el panorama de los videojuegos, empujando los límites de lo que este medio puede llegar a ser. Pero bueno, claro, hasta ahora hemos pintado la parte bonita, la inspiradora. Las fuentes también dedican bastante espacio a la otra cara de la moneda, los desafíos, que son enormes. Porque tener una idea genial y talento, pues es solo el principio. ¿Cómo se financian estos equipos tan pequeños? Y una vez que tienes el juego hecho, ¿cómo consigues que alguien se entere de que existe, con la avalancia de lanzamientos que hay? Aquí entramos ya en la parte más árida, sí, pero es fundamental. La financiación es un dolor de cabeza constante para muchos. Una de las fuentes, que se centra en Latinoamérica, destaca cómo allí la cosa puede ser aún más complicada por la inestabilidad económica, el acceso más difícil al crédito tradicional. Hay que echarle imaginación. ¿Y qué vías se mencionan? ¿El crowdfunding, tipo Kickstarter o Indiegogo, sigue siendo popular, no? Sí, lo es, pero con un matiz importante que recalcan las fuentes. Funciona mucho mejor si ya tienes una comunidad creada, si ya hay gente que confía en ti y en tu proyecto. Lanzar una campaña de crowdfunding así, a ciegas, es muy difícil que salga bien. También existen ayudas públicas, subvenciones culturales, pero suelen ser procesos lentos, burocráticos y muy competitivos. Y el famoso Early Access, el acceso anticipado, eso de vender el juego antes de que esté terminado del todo. Es otra vía muy habitual, te da ingresos mientras sigues desarrollando, que eso es vital. Y además te permite ir creando una comunidad de jugadores que te dan feedback, que se sienten parte del proceso. Pero claro, también implica saber gestionar muy bien las expectativas de esos jugadores y comprometerte a seguir trabajando en el juego hasta terminarlo. No es sencillo tampoco. Una de las fuentes mencionaba una idea curiosa para contextos económicos más inestables. El uso de soluciones financieras digitales, como criptomonedas estables. Decía que algunos desarrolladores las usan para proteger ingresos tempranos de la devaluación o para facilitar pagos internacionales. Esto es algo ya extendido. Probablemente todavía no sea algo masivo, ¿no? Pero ilustra muy bien esa necesidad de ingenio, de flexibilidad financiera. No hay una única fórmula mágica. Depende mucho del proyecto, del equipo, del país. Lo fundamental es encontrar la manera de superar lo que a veces llaman el valle de la muerte, esa fase crítica entre tener un prototipo que promete y conseguir los recursos para convertirlo en un producto final, pulido y listo para lanzar. Y la comunidad, otra vez, vuelve a ser clave aquí por lo que veo. Las fuentes insisten mucho. No son solo jugadores, son también posibles mecenas, son los que van a hablar de tu juego. A veces, como apuntaba esa fuente sobre Latinoamérica, el jugador y el pequeño inversor acaban siendo la misma persona. Exacto. Conseguir esa financiación inicial es solo el primer gran obstáculo. Una vez superado, viene el siguiente gran reto, la visibilidad. El marketing, el monstruo de conseguir que te oigan en medio de tanto ruido. Es que es ensordecedor. Aquí es donde muchas buenas ideas lamentablemente se quedan por el camino. El mercado está saturadísimo. Una de las guías de supervivencia lo dice muy claro, ¿eh? La decisión de marketing más importante que tomas es la elección inicial del género y del estilo de tu juego.
Eso ya define tu público potencial, tu competencia directa, el precio que podrás ponerle, básicamente toda tu estrategia posterior. Y entender cómo funcionan las plataformas es vital, sobre todo Steam, que sigue siendo el gigante en PC. Las fuentes le dedican bastante atención a su algoritmo y a la importancia brutal de las listas de deseos, las wishlists. Totalmente. Las wishlists son como la métrica clave que usa Steam para medir cuánto interés hay en un juego antes de que salga. Conseguir que la gente añada tu juego a su lista y que lo haga a un ritmo constante, lo que llaman la velocidad de wishlists, es crucial para que el algoritmo te dé visibilidad, para que aparezcas en secciones como próximos lanzamientos populares. Una fuente calcula que necesitas miles, quizá entre 5.000 y 7.000, para tener alguna opción de salir ahí. Ese empujón inicial puede marcar toda la diferencia entre el éxito y el fracaso. Entiendo. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Qué acciones de marketing concretas recomiendan estas guías prácticas que tenemos? Pues, más que una lista cerrada de tareas, las fuentes apuntan a un enfoque estratégico, que abarque muchas cosas. Por un lado, es fundamental tener tu escaparate perfecto, una página de tienda en Steam que sea muy atractiva, con buenos textos, buenas imágenes, GIFs animados, que invite a la gente a darle al botón de añadir a la lista de deseos. Y por supuesto, un tráiler que sea potente. Es tu carta de presentación principal. La primera impresión es clave, desde luego. ¿Y qué más? Una herramienta que se recalca como fundamental es tener una demo jugable. Es esencial para poder participar en los festivales online de Steam, que dan muchísima visibilidad gratuita. También para poder enviarla a la prensa y a los creadores de contenido, youtubers, streamers. Ahora, además, las demos buenas pueden aparecer en secciones destacadas de Steam por sí mismas. Si tu juego destaca más por cómo se juega que por sus gráficos, la demo es todavía más crítica. Tiene toda la lógica. Poder probar antes de comprar, o en este caso antes de añadir a la lista de deseos. Facilita mucho la decisión. Y luego está todo el trabajo de difusión activa. Contactar con creadores de contenido, pero no de forma masiva, sino personalizada, investigando un poco qué tipo de juegos suelen jugar. Tener un kit de prensa preparado y accesible para facilitarles el trabajo si deciden cubrir tu juego. Usar las redes sociales, pero no para soltar publicidad sin más, sino para conversar, para crear comunidad, para compartir cómo va el desarrollo. Y muy importante, construir tu propia lista de correo, una newsletter, para tener una comunicación directa con la gente interesada que no dependa de los algoritmos de las redes sociales o de Steam. Todo esto suena a muchísimo trabajo, ¿eh? Además de estar haciendo el propio juego, claro. Es que lo es, sin duda. Y esto conecta con otro concepto clave que aparece tanto en la guía práctica como en la tesis académica, la idea del producto mínimo viable, MVP, y la importancia de testear tu idea en el mercado lo antes posible. No te tires años desarrollando algo sin validar primero si hay interés real. Crea un prototipo, muévelo, enseña cosas pronto, recoge feedback. Y planificar el marketing no como acciones sueltas al azar, sino como impulsos coordinados en momentos clave. Justo, la guía habla de marketing beats, como golpes o impulsos de marketing. Pensar tácticamente. ¿Cuándo lanzo la demo? Pues quizá haciéndola coincidir con un festival de Steam Next Fest. ¿Cuándo anuncio la fecha de lanzamiento? Pues a lo mejor coordinándome con algunos creadores de contenido para que lo cubran ese día. ¿Puedo ofrecer una pequeña exclusiva a algún medio a cambio de más visibilidad? Se trata de concentrar los esfuerzos en momentos puntuales, para maximizar el impacto mediático y de wishlists. La tesis universitaria que tenemos le da un enfoque más académico a todo esto, pero es muy práctica también. Detalla los roles típicos en un equipo pequeño, la necesidad de un plan de negocio serio, análisis de mercado, incluso aplica modelos de estrategia empresarial clásicos. Sí, por ejemplo, usa el modelo de las 5 fuerzas de Porter para analizar cómo es la industria indie. Y las conclusiones son bastante duras. Señala una amenaza altísima de nuevos competidores porque las herramientas como Unity o Unreal son muy accesibles. Un poder considerable de los proveedores, que son las plataformas como Steam, con sus comisiones del 30% y sus reglas cambiantes, y una rivalidad interna brutal por la saturación del mercado. El panorama es complicado. Esto te obliga o a diferenciarte muchísimo o a competir en precio, lo que hace que esa estrategia inicial de la que hablabas sea vital. La tesis también menciona el clásico embudo de ventas, el sales funnel, para estructurar el marketing.
cómo llevar a alguien desde que oye hablar del juego por primera vez, conciencia, a que considere comprarlo, consideración, lo compre, cliente, y ojalá se convierta en un defensor que lo recomienda, fanático. Si conectamos todos estos puntos, el panorama que dibujan las fuentes es el de un sector que ha explotado en creatividad y en accesibilidad, en gran parte gracias a motores como Unity. Cualquiera con ganas y conocimientos puede empezar a hacer juegos. Pero esa misma facilidad de entrada ha llevado a una saturación tremenda. La tesis ya lo advertía, fíjate, con datos de 2015-2017. Aunque el mercado global de videojuegos crecía y se publicaban muchísimos más juegos indie en Steam cada año, los ingresos medios por cada juego indie estaban bajando. Más competencia, presión a la baja en los precios. Salvo para los grandes pelotazos, claro está. Para el desarrollador indie promedio, la realidad es que cada vez es más difícil destacar y conseguir ingresos que le permitan vivir de esto. La pasión y el talento son necesarios, por supuesto, pero ya no son suficientes por sí solos. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos visto, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo diría que ser indie hoy en día es una mezcla muy compleja de arte y de negocio. Requiere no solo tener una visión creativa potente y saber hacer un buen juego, sino también tener una estrategia muy astuta, saber cómo buscar financiación, entender un mercado que está hipersaturado, dominar las herramientas de marketing digital y, algo fundamental, construir y cuidar mucho a tu comunidad de jugadores. Los juegos que admiramos como los que mencionamos, Hades, Celeste, Hollow Knight, no solo son obras maestras en lo suyo, sino que detrás hubo equipos que supieron navegar todas estas aguas turbulentas del negocio y del marketing con mucha inteligencia y seguramente con mucha resiliencia también. Hemos visto cómo estos juegos han revitalizado la industria, aportando frescura, innovación, abriendo el medio a nuevas voces y sensibilidades. Pero también hemos visto la lucha constante por sobrevivir financieramente y por conseguir visibilidad. Las claves parecen ser la autenticidad, esa conexión genuina con la comunidad y una planificación estratégica muy aguda, aprovechando cada herramienta disponible, desde conocer los entresijos de Steam hasta el crowdfunding o las nuevas vías que puedan ir surgiendo. Los servicios de suscripción como Game Pass o PS Plus también se mencionan en las fuentes como una ventana adicional, ¿verdad? Otra forma de conseguir visibilidad y financiación, aunque supongo que entrar ahí tampoco será fácil. Exacto. Es otra pieza más en este puzzle tan complejo que es ser desarrollador independiente hoy en día. Y para terminar, como siempre, lanzamos una reflexión al aire. A medida que las herramientas de desarrollo se vuelven aún más accesibles, que la inteligencia artificial quizás empieza a jugar un papel también ahí, y que los mercados continúan saturándose más y más, ¿dónde va a estar la próxima gran ventaja competitiva para un desarrollador independiente? ¿Seguirá siendo suficiente la pasión y una idea brillante ejecutada con maestría? ¿O veremos surgir estrategias de nicho todavía más afinadas, modelos de negocio completamente disruptivos o quizás nuevas formas de colaboración que hoy ni siquiera imaginamos como la única manera de destacar y sobrevivir en este ecosistema que es tan apasionante como implacable? Gracias por habernos acompañado en este análisis en profundidad.